vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Amén. Pueden acomodarse. Oh, gloria a Dios. Cada día me admiro de la riqueza de la palabra de Dios, porque cada día es nueva la palabra del Señor. Yo quiero hablar hoy con el tema promesa de bendición de un Dios fiel. No es promesa de bendición de un hombre o de una mujer, o de un cualquiera, o de un gobierno. Es promesa de bendición no de un Dios cualquiera, sino de un Dios fiel. Ahora, ¿qué es un Dios? Porque la gente lo menciona en diferentes formas, y a veces lo cogen el nombre de Dios en vano. Pero Dios es la definición nuestra. Cuando nosotros queremos mencionar una figura superior en el cual podamos depositar nuestra esperanza, nuestra fe, a eso le llamamos Dios. Aquel ser o aquel algo, sea válido o no, porque hay dioses falsos. Entonces esos dioses falsos reciben la fe de quienes se atreven a creer en ellos. Pero para esa gente, eso es un Dios. Alguien o algo a quien acude cuando está en emergencia. Clama, busca, se refugia en su Dios. Los antiguos, los que fueron antes que nosotros, tenían muchos dioses, porque ellos tenían un Dios para cada necesidad. Si no llueve, hay un Dios para la lluvia. Si hay mucha plaga y se está dañando la siembra, hay un Dios para la siembra. Si una mujer tiene tantos años de casada y no concibe, hay un Dios o una diosa, era una diosa, Artemisa, era una diosa para ayudar a esa mujer a concebir y dar a luz. Tenían el Dios del fuego, el Dios de los solteros también, Baco creo que era, el Dios de los solteros, el Dios de los que beben ron, Dionisio, de los que se disfrutan la vida. O sea, un Dios para cada necesidad que ellos podían calcular. Y por eso la mitología griega y romana y otras que fueron antes están repletas de cientos de dioses. Aunque había uno que era el jefe de todos, que era Zeus. ¿Por qué la gente hacía eso? Porque mire que no eran los animales. Los animales no tienen dioses. La idea de un Dios responde a una demanda interna, a una necesidad del alma. Es que usted descubre que necesita a algo bueno, algo grande, algo que está por encima de nosotros. Porque un día el hombre descubre la incapacidad suya para sobrevivir en esta tierra. Y por consecuencia su necesidad de un ser superior. Los estudiosos lo ubican como el primero que empezó a pensar en estas cosas, en el verdadero principio, en el origen de todas las cosas, a Tales de Mileto. Pero mucho antes de Tales de Mileto, la gente pensaba y tenían sus dioses. Pero a partir de ahí es que se consigna la historia de la filosofía unos 700 años antes de Jesucristo. Lo que quiero decir con esto es que el hombre descubre que no puede con él.
el hombre descubre que no se puede valer a sí mismo. Entonces sabe, reconoce la necesidad de algo superior a él. Y entonces creyeron que había algo, y como no lo veían, bueno, algunos adoraban al sol, otros al viento, pero como no veían a todos los dioses que ellos creían, empezaron a crear imágenes. De acuerdo a lo que ellos pensaban, creaban la imagen, y este es fulano, y este es fulana, y esto, y así hay cientos de imágenes. Y esos son los dioses que están en la mente de la gente. ¿Y qué es una bendición? Porque esos dioses, aunque muchos de esos dioses eran retozones y malignos, y los mismos que lo adoraban lo sabían, que no podían, a veces habían secretos que no se lo decían a un Dios. Dije, porque ese Dios no le gusta eso, entonces ellos se guardaban el secreto. Mire qué tipo de Dios. Pero ese Dios siempre es de acuerdo a la mentalidad de la persona. Entonces, crearon sus imágenes y adoraban sus imágenes. Esos dioses, la mayoría de los casos, era para recibir solución a sus problemas, que nosotros lo resumimos en una palabra: bendición. ¿Qué es una bendición? Algo bueno, algo que nos ocurre y que nos agrada, algo que estamos necesitando y que lo estamos pidiendo a voz en cuello. Cuando eso llega, decimos, fue una bendición. Este carro es una bendición. Esta casa es una bendición. Este hijo es una bendición. Usted sabe lo que le está diciendo. Con esa palabrita ya usted sabe lo que está diciendo. De esa casa, de ese carro o de ese hijo. Entonces, esas cosas buenas nosotros las tenemos como bendición. Entonces, estamos hablando de la promesa de un Dios verdadero y fiel. Promesa de bendición. La promesa de bendición. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que acudir a las experiencias, porque las experiencias son muy buenas consejeras, muy buenas consejeras. El viejo levanta los pies, no por inteligente. ¿Usted no ha notado a la gente mayor que casi no ve cuando va caminando que levanta los pies? Y el joven difícilmente levanta los pies. Usted le pregunta al anciano, ¿cuántas veces usted ha tropezado? Muchísimas veces. Entonces, la experiencia, no la inteligencia, la experiencia, para no darse otro golpe, lo pone a levantar los pies. Entonces, aquí en la Biblia hay personajes que son dignos de nuestra imitación y que aprendamos de sus experiencias, porque son inagotables el conocimiento provechoso para nuestra vida que hay en estos hombres y también para alimentar nuestra fe. Por eso tenemos que recordar y aprender de estos hombres y de estas mujeres que están en la Biblia, que por algo están en la Biblia. No está de más. Es para que, por eso nosotros no nos cansamos. Mire, si la Biblia fuera literal y después que usted se lo aprendió como un libro de física, un libro de historia, después que usted se lo aprendió, ¿para qué tener que releerlo? Años van y años vienen leyendo lo mismo. Lo que pasa es que la Biblia es otra cosa. Y la Biblia es un libro vivo. Y usted lee un versículo hoy y dentro de una semana usted vuelve y lo lee diferente. El versículo no se ha quitado de ahí ni se ha modificado, pero usted aprendió otra cosa, porque es el libro vivo. Entonces hoy yo le invito a todo el que me está escuchando a pensar en la promesa de bendición que hace el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, le hizo a Abraham, y cómo esto afectó su vida, afectó su familia y afectó el mundo hasta el día de hoy, cuando estamos en el mes de mayo del año 2021. Por eso tenemos que recurrir al consejo y a la experiencia bíblica para nosotros levantar nuestros pasos y cuidar nuestra existencia. Dios, aquí en el caso de Abraham, Dios da una orden
y hace una promesa, y Abraham obedece esa orden y recibe la bendición de esa promesa. Y uno se pregunta, o yo les pregunto, ¿nos ha pedido Dios algo a nosotros alguna vez? ¿Está usted consciente, hermano o amigo? ¿Está usted consciente de que Dios le haya pedido algo en alguna ocasión a usted? ¿Y qué ha hecho usted con esa petición que Dios le ha hecho? ¿Ha obedecido usted la petición? ¿Ha obtemperado? ¿Ha hecho lo que esa petición le exige? ¿Qué hemos hecho con la petición de Dios? ¿Hemos obedecido? ¿Nos ha prometido algo Dios? Porque una cosa es pedirnos algo y otra cosa es prometernos algo. Y es bueno que nosotros hagamos una reflexión a lo interno. ¿Me ha pedido Dios algo a mí? Y quizá el diablo te diga, ¿y tienes tú algo que darle a Dios? ¿Qué es lo que Dios te va a pedir a ti? Pero Dios sí nos pide algo a nosotros. Y nos promete algo. Porque lo hizo con Abraham y lo ha hecho con mucha gente. La diferencia está en la respuesta. Hemos correspondido, hemos obedecido, hemos atendido a esa petición divina, o nos hemos hecho los locos. Aquí en la Biblia, en Génesis, en ese versículo 1, hay 3 o 4 cosas importantes. Dice, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra. Primera petición. Dios le pide a Abraham algo. Dios le puede pedir a usted, múdate de ese lugar. O Dios le puede decir a usted, no se mude de ese lugar. O Dios le puede pedir a usted, ve a tal sitio y a tal cosa. O no vaya a tal sitio y no haga la tal cosa. Pero en este caso, dice que en el pasado reciente, Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra. ¿Y qué significa esto? ¿Qué es la tierra? La tierra significa el lugar de mi fundamento, donde yo estoy sembrado, donde yo nací, la patria, la cultura. Dios le está pidiendo a Abraham que abandone su costumbre, que abandone el lugar que lo vio nacer, para irse a otra tierra. Vete de tu tierra. No de la tierra, porque no podía. Pero vete de tu tierra, o sea, de tu entorno, de tu pueblito, de tu país, de tu casa. Vete de tu tierra, de tu cultura. Abandona lo que hasta hoy fue tu identificación. Vete de tu tierra. Y le vuelve a pedir algo más. Y de tu parentela. Porque ustedes pueden ir de la tierra y arrastrar toda la parentela, si es posible. Pero vete de tu familia y de tus amigos. Eso es la parentela. Primero, vete de tu patria, de tu costumbre y de tu cultura. Y segundo, vete de tus familiares y de tus amigos. Vete de tu parentela. Abandona tu parentela, tus relaciones. ¿Por qué Dios se atreve a pedirnos una cosa tan grande? Irme de mi casa, abandonar mis amigos, mis primos, mis tíos, mis hermanos, de mi parentela. ¿Y no tiene Dios capacidad para darte algo mejor? ¿O será que Dios no puede resarcir ese supuesto daño que te ha hecho? ¿O será verdad que cuando Dios te dice deja tal cosa, es para dejarte en el aire? Jamás. Jamás. Cuando Dios te dice deja ese guineo, es porque tiene un plátano. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Entonces Dios
no pide en balde. Dios pide para bendecirnos. Entonces sigue diciendo, ya te fuiste de la tierra, de tu tierra, de tu parentela, y ahora por si acaso no entendió, vete de la casa de tu padre, de tu papá, de tu mamá y de tus hermanos. Vete de ahí también. Abandónalo todo. ¿Para qué? Para que te vayas a la tierra que yo te mostraré, que no se le he mostrado todavía. Todo estaba en el futuro. Mire la calidad de fe que tenía que asumir este hombre. No era fácil, hermano, lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham. No era nada fácil. Vete a la tierra que yo en el futuro te mostraré. O sea que él tenía que salir de su patria, de su parentela y de su casa con rumbo desconocido. Porque es una tierra que existe, pero que todavía tú no la conoces, ni sabes para dónde está, pero tú vas a salir porque yo te pido que salga. Ahora en el versículo 2, lo primero que hace Dios es que imparte una orden. En el versículo 1, Dios emana su orden. Y dice lo que ya hemos leído. Pero detrás entonces viene un compromiso que hace Dios y que exige a Abraham. Dice el versículo 2, haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Cuando dice la Biblia en versículo 2 del capítulo 12 de Génesis, haré de ti una nación grande, primero está hablando de la autosuficiencia de su nación. Haré de ti una nación independiente, que pueda sobrevivir sin ayuda de otros. Una nación grande que se abastece a sí mismo, que es autosuficiente. Esa es la primera promesa que Dios le hace a Abraham. Entonces cuando Dios me dice a mí, deja tu casa, es porque me tiene una mejor. Me dice que me tiene algo que yo nunca me voy a acordar de lo pasado. Cuando Dios nos trae de Egipto a nosotros, cuando el Señor nos trae de la vida antigua, de la vida pasada, de la costumbre pasada, de los amigos pasados, de las casas pasadas, no es para dejarnos en el aire, es para darnos mejores amigos, mejores familias, mejores casas, mejor empleo, mejor vida, mejor salud, mejor todo. Le está garantizando a Abraham lo que nunca había Abraham soñado. Haré de ti una nación grande. Y no se queda ahí, sino que te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Aquí hay muchas cosas. Porque aquí está hablando de fama y de buena reputación. Te bendeciré y te engrandeceré. Y eso se cumplió. La gente veía a Abraham como el hombre más rico del entorno. Te haré grande, te engrandeceré, te pondré por encima de los demás. Pero eso no quiere decir que lo haré solo en el ámbito material, sino que te bendeciré además. Dios le iba a dar a Abraham una reputación que lo iban a respetar por lo que él era. Le iba a dar fama de gente que lo iba a conocer por lo que Dios había hecho en él sin haberlo visto nunca. Entonces, eso se lo promete Dios, pero dice algo más: y serás bendición. Yo te voy a bendecir a ti, yo te voy a engrandecer a ti, y tú serás de bendición. O sea, no hay egoísmo en esto. Lo que te voy a dar es para que lo administre, es para que tú lo protejas y para que tú mismo seas de bendición a otros. Esto yo entiendo que está diciéndole, aportarás y ayudarás a otros con tus bienes
y con tus experiencias, orientación. Yo no sé si ustedes han notado, porque Israel es descendiente de Abraham, los descendientes oficiales, los oficiales porque vienen por la vía del que Dios dijo que iba a bendecir, que fue Isaac. Entonces, ¿qué hace Israel hoy? Israel es un país más pequeño que este, un poquitito más de la mitad en territorio, y más o menos la mitad y un poquito también en cuanto a habitantes. Pero Israel está dentro de las naciones más poderosas del mundo, y no es por su tamaño ni por su cantidad de gente, es porque la cantidad de conocimiento científico que aporta Israel a la humanidad. Israel tiene más premios Nobel que cualquier país de primera potencia. Israel ha aportado más a la ciencia y a la tecnología que cualquier otro país. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Te bendeciré y serás de bendición. Oh, gloria. Te bendeciré yo a ti y tú bendecirás a los otros. Qué grandeza es servirle a un Dios fiel, hermano. Esto no quiere decir que Israel haya sido fiel. El que ha sido fiel es Dios. Israel ha sido desobediente, malagradecido, y por eso Dios ha permitido que le den su pela. Pero Dios no puede dejar caer su promesa, la promesa que le hizo al padre de Israel, que fue Abraham. Tú serás de bendición para otros. Tú tendrás, yo te voy a bendecir a ti, pero tú bendecirás a los demás. No te vas a quedar con la bendición tú solo. Usted sabe que hay gente que son así, que se comen la bendición ellos solos y no le dicen al otro el secreto para que no me lo copie. Bendito el nombre del Señor. Y después de esto Dios le dice en el versículo 3, bendeciré a lo que, una protección. Aquí hay una cobija ahora, porque la envidia mata. Y entonces las naciones, cuando vieran a Israel florecer o vieran a Abraham florecer, iban a tener envidia y le iban a tratar de hacer daño. Iban a hablar mal de él, porque generalmente el que prospera consigue muchos enemigos. Pero imagínate, casi siempre esos enemigos que hablan mal de esa persona están arrastrados y aquella persona está por las nubes. Entonces eso molesta. Eso pasa con Israel. Te van a caer arriba, van a hablar de ti, te van a criticar, le dice Dios, en pocas palabras, le dice Dios a Abraham. Pero ¿qué le dice Dios? ¿Qué le dice Dios a Abraham? Bendeciré a los que te bendijeren. Aleluya. Y maldeciré a los que te maldigan. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Da pena a esa gente que se pone a maldecir a Israel, porque no es Israel que lo va a maldecir. No son los descendientes de Abraham, no es Abraham. Es el Dios de Abraham. Es el Dios de Abraham el que va a responder. A los que te bendigan, yo voy a bendecir. Y a los que te maldigan, los maldeciré. Quizás sea una petulancia nuestra decir que la República Dominicana ha sido bendecida por Dios. Pero yo no sé si ustedes saben que la República Dominicana figura en la lista de los amigos de Israel. Gloria a Dios. Y allá en el Museo del Holocausto, allá creo que en Tel Aviv,
en el Museo del Holocausto, allí aparece el nombre de la República Dominicana, allá. Porque ellos, por instrucción de Dios, ellos no borran a quien le hace un favor, a un hijo de Abraham. Entonces aquí hubo un hombre que fue malo, como me dijo un guía turístico judío. Me dijo, Trujillo para ustedes fue malo, pero para nosotros fue bueno. ¿Por qué? Porque cuando América entera le cerró la puerta en la Segunda Guerra Mundial y no recibía ningún refugiado judío, Trujillo le dijo, vengan para acá. Aleluya. Hermano, y esa bendición está aquí. Esa bendición la tiene este pedacito de isla. Gracias al Señor. No por méritos nuestros, sino por la misericordia del Señor. Pero ahí se cumple, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldigan. Sin embargo, Abraham, después que recibe toda esta instrucción, porque Dios le dijo, vete, si te va te voy a bendecir. Si Abraham se queda en Harán o en Ur, Dios no lo bendice. No, la bendición está sujeta. La bendición de Dios a Abraham o a nosotros depende de cómo yo obedezca la voz de Dios. Depende de cómo yo atienda el mandato divino. Si yo no le hago caso, si yo miro para otro lado, si yo soy indiferente, entonces Dios hace lo mismo, mira por otro lado y no me ve a mí. Pero Abraham no, Abraham funcionó de acuerdo a lo que Dios le había pedido. Dice el versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Aleluya. Esas palabritas son importantes. No como él quiso. Se fue Abraham como Jehová le dijo. Aleluya. Él fue cumpliendo estrictamente el pedido de su Dios. Dios quiere que me vaya en esta forma, que deje esto, que abandone esto, y que me cargue con esto. Así mismo como Dios me dijo, de esa misma manera yo me voy. Solamente lo acompañó Lot, su sobrino huérfano, que fue con él. Entonces, lo primero que vemos aquí de Abraham es su obediencia. Lo primero que tenemos que hacer para ser bendecidos por esa promesa fiel de un Dios fiel es ser obediente. Ahora, ¿está resuelto todo el problema? No, hay otras cosas que hacer. Porque esa obediencia me va a llevar por un camino a veces pedregoso, tortuoso, difícil, de muchas curvas, de muchas alzas y bajas. Voy a caminar por diferentes lugares inhóspitos. Pero si yo decidí obedecer, yo no le voy a hacer caso a ningún obstáculo que tenga en el camino. Entonces dice el capítulo 13, versículo 9. En el camino, ya después que había salido, ya Abraham ya está llegando a la tierra, en el camino pedregoso y difícil y con enemigos en el camino. Abraham y Lot ya han crecido más. Los ganados se han multiplicado. Lot tenía también su crianza. Lot su sobrino hijo. Llegó un momento en que se presentaron esas debilidades humanas que la gente choca. Y Abraham y Lot chocaron. O no Abraham y Lot, sino los criados de Abraham y Lot. O sea, los que atendían el ganado de Abraham y los que atendían el ganado de Lot chocaban. Tenían diferencias y problemas. Entonces Abraham entendió, no es bueno que sigamos juntos. Podemos estar cerca pero separados para evitar estos conflictos entre nuestros criados. Entonces dice Abraham una medida sabia en el capítulo 13, versículo 9 de Génesis. Yo te ruego que te apartes de mí, le dijo Dios, le dijo Abraham a Lot. Si fueres a la izquierda,
yo me voy a la derecha. Y si tú te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Eso se llama generosidad. Eso se llama altura, altruismo y crecimiento espiritual. ¿Eran las dos tierras iguales? No. La parte del lado izquierdo o derecho era infértil, seca, peligrosa, y la otra parte era fértil, tenía agua y no tenía tantos enemigos cerca. Entonces ellos se van a una loma y miran, y ya ellos conocían el terreno, y le dice Abraham, chequea. Abraham era el jefe del paquete, o sea, él era el tío y el dueño de la mayoría de las cosas, el director del grupo, el hombre con quien Dios habló. Entonces Abraham tenía el derecho de escoger lo mejor para él, de escoger lo más grande para él y dejarle la rabiza a Lot. Pero él le da la opción a Lot, y para mí esto fue un examen a Lot. A veces Dios nos procesa y nos pone para ver, para que nosotros mismos tomemos la decisión. A ver hasta dónde yo voy a llegar con mi vida. Te pongo frente a la vida y frente a la muerte. Escoge. A Dios le encanta darnos la oportunidad para que escojamos. Y Lot, ambicioso, chequeó, y la parte fértil, la parte mejor, dice, bueno, la mejor parte es la derecha. Yo me voy a quedar de este lado. Entonces lo que él dejó, lo cogió Abraham. La parte peor la toma Abraham. Con sus, o sea, ¿qué encontró? O sea, lo que escoge Lot era más fértil, pero estaba más cerca de Sodoma. No había tanto problema con Sodoma, pero Sodoma era una ciudad perversa. Del otro lado habían otras tribus que eran más agresivas que la gente de Sodoma. Pero Dios permite que Abraham se vaya para el lugar peor. Cuando Lot ve la bonanza de su tierra, él se regocijó consigo mismo, pero no pensaba en una situación que se le iba a presentar. Se le presentaron los enemigos y hasta preso lo cogieron. Se lo llevaron, y entonces tuvo Abraham que demostrar otra faceta de quién era él y de cómo él le servía a su Dios. Y en los versículos 14, 13 en adelante encontramos un pleito. Cómo Abraham forma un ejército con su criado, que eran más de 300. Y él mismo crea su propio ejército. Con sus criados enfrentó a las tribus que habían secuestrado a Lot, y libertó a Lot. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que en el camino de la obediencia, en pos de la promesa que Dios había hecho a Abraham, hay obstáculos en el camino. Hay pruebas y procesos en el camino. Uno de ellos fue que Abraham tuvo que demostrar su generosidad o su codicia. Otra de estas pruebas es que Abraham tiene que defender al que quiso separarse de él y que optó por la mejor parte. Todas esas cosas se presentan en el camino de la obediencia. ¿Qué más? Abraham se le presenta en los versículos 18 al 20 del capítulo 14 la oportunidad de ser generoso o benevolente, agradecido, reconocer cómo lo han bendecido a él y hacer lo que le tocaba a él. Dice el versículo 18 al 20 que Abraham llegó después de su pleito para libertar a Lot. Llegó a un sitio que se llama Salem, y allí había un rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, salió a recibirlo. Rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Salió a recibir a Abraham y sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo,
creador de los cielos y la tierra. Eso es importante, porque no hay otra información de este hombre en la Biblia entera que hable de antes de este episodio. Abraham no conocía a Melquisedec. Abraham no sabía que había alguien más en el mundo que adorara al mismo Dios que se le había revelado a él. Eso es importante, porque a veces creemos que estamos solos. Creemos que yo soy el único que habla con Dios. A veces yo creo que yo soy el único a quien Dios se le aparece. Yo soy el favorito de Jehová. Sin mí Dios no funciona porque yo soy... No, por allá guardado hay otro con quien Dios habla también. Aleluya. No somos los únicos. Dios tiene otros candelabros ardiendo en otros lugares. A lo mejor Melquisedec también creía que él era solo. Pero al ver las acciones de Abraham, la Biblia no dice el por qué, o haber recibido alguna información de parte de Dios, él entiende que Abraham es bendito del Altísimo y que adora al mismo Dios, creador de los cielos y de la tierra. Y cuando viene Melquisedec y le trae un presente a Abraham de pan y vino, oiga, pan y vino, lo mismo que usó Cristo en la última cena. Pan y vino, cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que desde ahí viene ya el prototipo del sacrificio de nuestro Señor. Entonces, ¿qué hace Abraham? Abraham estaba por mucho tiempo acumulando bendiciones. Y Dios lo bendice aquí, y Dios lo bendice allá, y Dios lo bendice por allá, y Dios lo bendice, y Dios lo bendice, y Dios lo bendice. Y ahora él encuentra en Melquisedec la oportunidad de él hacer lo contrario, de él bendecir materialmente a otros y demostrarle a Dios cuán agradecido está. Es la primera vez que se registra este hecho en la Biblia. Estamos en Génesis capítulo 14. ¿Qué hizo Abraham con Melquisedec? Él descubre que Melquisedec es un sacerdote del Dios Altísimo a quien él mismo sirve y que había tenido su propia experiencia con Dios. Y él dijo, esta es la oportunidad de yo dar mis diezmos. ¿Y quién le dijo a Abraham que tenía que dar diezmos? La Biblia no lo dice. Se lo habrá dicho Dios. Pero el asunto que aquí dice que ofreció Abraham los diezmos a Melquisedec. Se acercó a Abraham y dio sus diezmos a Melquisedec de todo lo que Dios le había dado. De todo lo que Dios, o sea, él venía arrastrando eso de por allá. Y cuando llegó el momento para hacerlo, aprovechó, dijo, bueno, esta es mi hora para yo decirle a Dios, porque eso es lo que es el diezmo, un compromiso con Dios de gratitud. De gratitud. Entonces, Abraham es el padre de la fe y el padre de esta acción de diezmar a Dios. Entonces demuestra su benevolencia en el camino de la obediencia. Porque Abraham está obedeciendo a Dios y está caminando por esos lares en obediencia a la orden de Dios. Deja tu tierra, tu parentela, al lugar que yo te mostraré. Pero hay algo más. Dice el versículo 23 del capítulo 18, que vienen dos ángeles a hablar con Abraham. Y le dicen, dice el Dios del cielo, que no hay nada que él vaya a hacer sin consultarlo con su amigo. Y declara a Abraham amigo de Dios. ¿Y qué era lo que Dios iba a hacer que quería comunicarle a su amigo? Destruir a Sodoma y Gomorra. Y él le dice, el pecado de Sodoma y Gomorra se pasó. Ya no lo soportaré más, no tendrá más oportunidad. Los voy a destruir.
Inmediatamente se sensibiliza Abraham. Y en el versículo 23 dice, se acercó Abraham a Jehová y dijo, ¿destruirás al justo junto con el impío? Está tratando de llegar al corazón divino. No será posible que tú quemes esas dos ciudades, habiendo gente inocente en esas dos ciudades. Y empieza otro trabajo que no había hecho Abraham. ¿Sabe cuál? Intercesor. Esa es otra tarea dentro del camino que nosotros llevamos en pro de la promesa que Dios nos ha hecho, porque Dios nos prometió bendecirnos. Ubíquese en el lugar de Abraham. Dios lo sacó del mundo, que es Egipto, que es Ur de los caldeos, que es Babilonia. Dios lo sacó de ahí y le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y te bendeciré. Entonces usted salió del mundo, usted salió del pecado y usted está dependiendo ahora de la promesa que Dios le dijo, te voy a bendecir. Y Dios te va a bendecir si tú le obedeces. Entonces usted salió del pecado, usted salió del mundo, usted está en el camino de la obediencia. Entonces ya usted es una persona que está en contacto permanente con el Señor. En ese camino no todo es color de rosa, no todo es flores. En ese camino hay también tocones, hay espinas, hay lajas. ¿Usted sabe lo que es la laja? Una piedra que tienen como una cuchilla, que usted le da con un piso y lleva un pedazo. En el camino de la obediencia, rumbo al cumplimiento de la promesa, hay muchas maneras de Dios probar nuestra resiedumbre de carácter cristiano. Y una de las cosas fue, de la que hemos mencionado de Abraham, que llega un momento en que usted tiene que interceder por gente que usted no conoce. A veces tiene que interceder por enemigos suyos, por gente que lo ataca a usted. Hay veces que tenemos que interceder por un lugar donde no nos quisieron recibir. Entonces a Abraham se le presenta la oportunidad de ejercer como intercesor. ¿Qué es un intercesor? Un intercesor es uno que se pone en el medio a intervenir, a rogar a favor del otro. Usted ve que aquel se está perdiendo. Aquel quizá no tiene conciencia de lo que puede pasarle. Entonces usted está aquí orando por esa persona. Por eso nosotros oramos por la República Dominicana. Oramos por Venezuela. Oramos por Cuba. Oramos por Haití. Oramos por Estados Unidos. Oramos por los países, aunque no nos quieran. Pero la Biblia nos manda a interceder por los demás, aunque no lo conozca. ¿Conocía a Abraham a la gente de Sodoma? No. ¿Sabía cuánto bueno, cuánto malo había? Él no sabía nada de eso. A él el corazón se le ablandó. Ahí tiene que haber gente inocente. Y le dice a su amigo, entonces tú vas a quemar gente justa junto con injusto. Tú vas a destruir una ciudad donde a lo mejor hay muchísima gente que te ama. Eso es una forma de decir las cosas, porque Dios sabía quiénes le amaban y quiénes no, y dónde estaban y dónde no estaban. Pero Abraham está hablando como hombre y está ejerciendo su función de intercesor. Entonces se le acercó y por ahí comienza un diálogo que ustedes lo encuentran en la Biblia, en el capítulo 18 en adelante de Génesis. Un diálogo que Abraham le dice a Dios, mira, Señor, yo sé que todos no son buenos, pero si hay 50 justos, ¿tú te atreves a quemar la ciudad habiendo 50 justos? No la quemo. Y fue bajando. Y si hay 40, tampoco la quemo. Bajaron a 10. Y si hay 10, tampoco la quemo. Pero no había ni 5. Entonces Dios tuvo que quemar a Sodoma y Gomorra, pero le da la oportunidad a Abraham de interceder, como nos la da a nosotros muchas veces de interceder. Dios le dio un premio a Abraham. Uno de los premios que le dio fue su hijo.
Aquí dice que cuando Abraham salió de Harán, era un muchacho todavía. Imagínate, tenía un año menos que yo. Un muchachito. 75 años tenía Abraham cuando salió de ahí. A los 15 años, cuando ya tiene 90, Dios le da su primer hijo. Aleluya. Dios le da su primer hijo y está, como dicen la gente de nuestro país, estaba mono, estaba orondo, estaba contento, alegría, mucha alegría tenía Abraham, porque después de viejo se estrena. Dice, oye, todavía yo hago algo, ¿verdad? Porque, gloria a Dios, mira qué muchacho, saliendo de mis entrañas, mira, y el hombre está contento con ese regalo que Dios le dio. Amén. Pero a poco tiempo de eso, a los 10 años por ahí, Dios se lo pide. Señor, yo no sabía que era así el negocio. Aleluya. Señor, yo no sabía que era tan caro el negocio. Y Dios le hace una propuesta a Abraham. Y dice el versículo 2 del capítulo 22. Y le dijo Dios a Abraham, toma ahora a tu hijo, a quien amas, y ofrécelo en holocausto en uno de los montes que yo te voy a decir. Mi amigo me pide mi hijo. Mi amigo me ha dado todo lo que tengo. Mi amigo me dio ese hijo. Mi amigo es poderoso. Mi amigo es grande. Yo seguiré obedeciendo a mi amigo. Aleluya. ¿Qué pasaría por la mente de Abraham? ¿Me quedaré sin hijo? ¿Perderé a mi hijo de una vez y para siempre? Yo no creo que eso pasó por la cabeza de él. Yo creo que lo que pasó por la cabeza de él fue, dicho en dominicano, ¿verdad? Dios no es loco. Si me lo quita, me lo vuelve a dar. Algo mejor, bueno, porque él le quitó una cosa y le dio otra mejor. Entonces él está acostumbrado a ese jueguito con Dios. Él estaba seguro que si Dios le quitaba a ese muchacho, por lo menos le iba a dar 2 más. Aleluya. Y no le tembló el pulso. Y el hombre fue y se dispuso a hacer lo que Dios le decía. Toma a tu hijo, a quien amas, ofrécelo en holocausto. Hermano, el Señor nos pide a veces que ofrezcamos lo que amamos. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Dame a tu hijo, a quien tú amas. Porque si tú no lo amas es fácil. Pero Dios lo que está pidiéndote es lo que tú más amas. No tengo que decírselo porque ustedes lo saben. Abraham amaba a Isaac más que a él mismo. Porque los padres aman más a los hijos que los hijos a los padres. Eso está comprobado a menos que aparezca un animal en el camino. Pero eso es así. Entonces cuando Dios le dice a Abraham que le dé a Isaac, le está pidiendo algo más grande que si le dijera, sacrifícate tú mismo. Eso para él no era gran cosa, sacrificarse él mismo. Pero pedirle a su hijo. Oh, gloria a Dios. Y Dios no está ajeno. Dios no es ignorante de las cosas que nosotros amamos. Dios sabe qué cosa tú amas. Dios sabe qué hay puesto entre tú y él. Yo pienso que a lo mejor Isaac estaba ocupando el lugar de Dios en el corazón de Abraham. Y Dios le hizo una pruebita. Una prueba para sanar esa enfermedad que había en su espíritu. Ah, tú amas a Isaac más que a mí. Te voy a poner una tarea. Y con esa tarea lo puso a reflexionar,
a revisar su disco duro, a darle para atrás y para adelante a su historia de alrededor de 20 años, las cosas que habían pasado en ese espacio de tiempo, cómo él había visto la manifestación de Dios, y una serie de cosas le llegaron a Abraham. Dame tu hijo a quien tú amas. Dice, bueno, me lo está pidiendo mi amigo, y mi amigo puede hacer cualquier cosa. Hermano, cuando Dios nos pide algo, si es que lo recibe, nos lo devuelve con mayor bendición. Cuando Dios nos pide algo, no titubee. No lo piense dos veces. Hay gente que no han podido dejar un hábito, un vicio, una costumbre. Ay, es que yo desde chiquito hago esto. Pero Dios te lo pide, te dice que lo sacrifique. Dios quiere que tú sacrifiques la ira. Dios quiere que tú sacrifiques el egoísmo. Dios quiere que tú sacrifiques los celos. ¿Cómo? Pastor. Es que ese hombre llega aquí a veces con la camisa con labio pintado ahí. ¿Y usted quiere que yo me quede tranquila? Dios te pide que sacrifique lo que tú más amas. Abasaraka. Oh, gloria a Dios. No es cualquier cosa, hermano, lo que Dios está pidiendo. Es lo que tú más quieres. Pero no es para dejarte sin eso tampoco. Es para darte algo superior a eso que te está quitando. Sacrifica lo que sea. Ponlo en el altar del sacrificio, del holocausto. Y dile, Señor, aquí está. Aunque fuera mi hijo. Porque eso fue el caso de Abraham. Lo que yo más amo, lo sacrifico al Señor. Hay gente que su sacrificio es su propia belleza. Lo que más ama es su belleza. Ay, no, yo no puedo. Hay gente que dice que los predicadores envejecen pronto, porque hacen mucha musaraña con la cara, así. Y dice que se le arruga la cara. Y hay algunos que predican así suavecito, para no maltratarse. Que Dios tenga misericordia. Aleluya. Oh, gloria a Dios. No expresan con su rostro lo que están diciendo ni lo que sienten. Y el orgullo no lo deja recibir la bendición del Señor. Yo tenía un amigo, ojalá me esté escuchando, está fuera del país. Cuando empezamos nuestro camino en el Señor, vino un evangelista, creo que de Puerto Rico, estaba orando por el bautismo en Espíritu Santo. Y la gente recibía y caía rodando. Y él le decían Tony Curti. Tony Curti era un artista, un actor de cine, que estaba muy de moda en ese tiempo. Y hasta los peinados de los jóvenes eran igual que los de Tony Curti. Y él tenía un peinado, una cosa hecha al estilo Tony Curti. Él tenía el pelo regular y entonces se lo acomodaba y se recortaba. Y él cuidaba esa peinada. Entonces el evangelista le ponía la mano en la cabeza y él se espantaba. Cuando él vio al evangelista que me estaba sacudiendo a mí, él se quitó de ahí. Pero quería el bautismo en el Espíritu Santo. Él sabía lo que significaba eso y no quería perderse eso, pero no quería sacrificar su peinado. Y un día fuimos a una vigilia al 12 de la autopista Duarte. Él está igualito, duro por allá, porque él dice, el Señor me va a bendecir a mí donde yo esté, decía él, porque era bíblico. Y yo me metí en la candela y me volví un remolino, ok. Cuando chequeo, ahí está el hombre sentado, derechito. Pero yo no sé de dónde fue que apareció una muchacha. Venía como un trompo. ¡Pah! Y cayó encima de él. Le pone la mano en la cabeza, lo sacude y lo tira para el piso. ¡Oh, gloria a Dios! El hombre se revolcó, se ensució, se ajó
y la peinada. Entre el sudor y el desgreñe hay vuelto un etcétera. Mire, alabado sea Dios. Oh, babas. Mire, oiga esto bien. Hasta que no sacrifiques lo que más ama, no hay bendición. No hay bendición. Hasta que no sacrifiques lo que más prefiere en tu vida. Un aplauso al Señor. Oh, gloria a Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. En tu nombre lanzaremos la red. Aleluya.